Presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Bueno, hoy nos acompañan dos abogados de la República y es que la elección del 28 de febrero, las elecciones del 28 de febrero, nos han distraído de otra elección importante, Diana Verónica. También es importante y es la elección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque en la próxima legislatura tendrá que elegir a un tercio, ¿no?, de los nuevos magistrados de la Asamblea, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así que, bueno, vamos a entender cuál es el proceso, pero también vamos a conocer a dos personas que están participando dentro de este proceso. Ya lo decías tú, dos abogados. Vamos a saludar al licenciado Francisco Díaz Rodríguez. Hola, licenciado. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a su programa. Qué gusto. Aquí estamos a la orden. Qué gusto tener, primera vez con nosotros, o ya había, como a la otra colonia, como creo que superintendente sí. de competencia. Efectivamente, para entonces tuve el gusto de acompañarlos, me parece que un par de veces. Sí. Ajá. Bueno. Ahora ya liberado de aquella responsabilidad, estamos tratando de meternos en otra. ¿Cómo fue? Liberado, ajá, ok. Bueno, es que es una gran responsabilidad porque es un cargo público, ¿verdad? Y de eso también puede hablar Jaime Mauricio Pérez, quien es también abogado de la República y quien en la última ocasión... Jaime Mauricio Campos, que en la última entrevista creo que fue que hablamos cuando era director del organismo de mejora regulatoria, del OMR, ¿no es así, Jaime? Buenos días. Hola, muy buenos días, Diana Verónica, Tony, a toda su teleaudiencia y escuchas también a través de las diversas plataformas. Un cordial saludo y abrazo a Francisco. En efecto, Diana Verónica, cuando estaba en el cargo de director ejecutivo del organismo de mejora regulatoria, fue la última vez que nos vimos. Muy bien. Este domingo próximo, se le conoce como la votación de los abogados, ¿verdad? Los abogados, los gremios, el gremio de abogados va a votar a las personas que buscan magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, pero... Y lo que se espera es que los mismos abogados que se conocen entre ellos, pues voten por aquellos que tienen las competencias y el compromiso para un cargo tan difícil, ¿verdad?, como lo es de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Si nos ponen en contexto entonces, señores, licenciado Francisco Rodríguez, si gusta, comenzamos con usted. Bueno, muchas gracias, Diana Verónica. Efectivamente, resumiéndolo digamos, de adelante para atrás, la Asamblea Legislativa elige 5 propietarios y 5 suplentes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de 10 personas de una lista de 30 que le envía el Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora, esa lista de 30, el Consejo Nacional de la Judicatura la conforma con 15 abogados que ellos seleccionan a partir de sus listados y de sus procedimientos, y con otros 15 que somos son los que en su momento los abogados elijamos para que puedan ser representantes del gremio en esos cargos de alta responsabilidad. Nosotros estamos, y aquí hablo por Jaime también, estoy seguro, apelando a que nuestros colegas se acerquen a votar, primera cuestión, y segundo, que voten realmente pensando en los más altos intereses del Salvador y de la Administración de Justicia, no por la amistad, por la simpatía que podamos tener por tal o cual compañero o compañera, sino por su compromiso con la ética profesional, con el Estado de Derecho y la Administración de Justicia. A ver, Jaime, para un abogado de la República, me imagino cuando están ustedes estudiando o ya ejerciendo la profesión, es una aspiración en algún momento llegar a formar parte de alguna de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, creo que depende de las aspiraciones de cada colega, Tony. Hay colegas que se orientan más por el ejercicio privado de la profesión y otros también por el servicio público. En el caso particular, he estado desempeñando el servicio público, pero también me he desempeñado
en el ejercicio profesional de la profesión, en el ejercicio de la profesión de abogado, perdón. De tal manera que dependerá un poco de los intereses de cada colega, Tony. Vaya, yo lo decía Francisco, decía, bueno, me liberé de la otra responsabilidad, pero aquí ando viendo cómo me meto en otra. Sí, y esta como que, no sé, es mayor responsabilidad. Sí, Francisco. Ya lo creo que esta es mayor responsabilidad. Y yo quiero decirles con la confianza y la comprensión de su audiencia y con toda modestia, que esta no es la primera vez que a mí me ofrecen, me proponen pues esta candidatura. Ya siendo superintendente me lo hicieron un par de veces, pero la verdad es que en esta ocasión yo sentí la obligación de aceptar esa propuesta. Porque el país atraviesa una situación extremadamente crítica y creo que hace falta entonces que vayamos abogados que tengamos la disponibilidad real de defender el Estado de Derecho, las libertades democráticas, la República. ¿Por qué crítica, licenciado? ¿Por qué crítica? ¿Perdón? ¿Por qué es una situación crítica? Bueno, porque estamos viendo constantemente un irrespeto a las normas constitucionales, a la ley, a un desacato a las órdenes judiciales, y obviamente eso no es una situación natural ni ahora ni nunca, y no se había visto una situación así, salvo desde luego en las épocas en que había regímenes militares. Entonces la situación nacional es muy tensa, la situación del derecho es muy tensa. Se necesita entonces gente que tenga la disponibilidad de luchar porque se mantengan esas instituciones democráticas, esas libertades, la estructura republicana y el derecho, el Estado de Derecho. Okay. Jaime, hay entonces en la decisión del gremio de abogados, y tomando en cuenta lo que dice Francisco Rodríguez sobre la situación del país, en la decisión de las votaciones este domingo, no solo priva, digamos, el criterio que pueden tener sobre un profesional de la abogacía, del derecho, sino que también hay algún componente político que tiene que ver con, la estabilidad del país. Creo que todos los candidatos que estamos participando en este proceso de elección, Tony, tenemos el alto interés de fortalecer nuestro sistema democrático, particularmente fortalecer la Corte Suprema de Justicia. Yo siempre hago hincapié en algo, Tony y Diana Verónica. En la última encuesta de evaluación de las instituciones públicas realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el IUDOP, la Corte Suprema de Justicia aparece con apenas el 6% de la confianza de la ciudadanía y un alto porcentaje, el 44%, de las personas encuestadas de la ciudadanía considera que en la Corte Suprema de Justicia existe mucha corrupción. Esto, sumado al estado crítico que menciona Francisco, creo que a todos los abogados que estamos participando nos motiva fortalecer precisamente la institucionalidad y sobre todo recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones. Ok, en este proceso... En este proceso están participando abogados pertenecientes a diferentes organizaciones que conforman la FEDAES. ¿Están aquí todos representados? En la FEDAES están todas las asociaciones de abogados. No todos los abogados forman parte o formamos parte de asociaciones, de manera que en ese sentido la FEDAES no puede decirse que represente a la totalidad del universo de abogados, sino solo aquellos que estamos formando parte de las asociaciones. Sin embargo, por disposición constitucional, como votantes, como electores, participan todos los abogados de la República. Pueden participar, mejor dicho.
Pueden participar. Ajá. Lamentablemente, el porcentaje de participantes en ocasiones anteriores no ha sido tan elevado como se debería. Ajá. ¿Qué porcentaje participa? Mire, somos actualmente arriba de 30,000 abogados inscritos y en las últimas, hasta donde yo tengo conocimiento, ha habido una participación de entre 5 y 7,000 abogados. Tal vez Jaime en esto me corrige porque creo que él tiene mayor información que yo al respecto. A ver, Jaime. Francisco, gracias Diana Verónica. El padrón electoral lo conforman más de 30,000 abogados. En la última elección para candidatos a la Corte Suprema de Justicia de hace 3 años, se tuvo quizá el nivel más alto de participación. Habrían votado aproximadamente 6,000 abogados. En procesos anteriores, el promedio ha estado en 3,000 abogados hacia abajo. Naturalmente, las condiciones actuales sanitarias del país hace que se extremen las medidas para que los abogados podamos ejercer este domingo 21 nuestro voto en los distintos centros de votación que han sido puestos a disposición por el órgano judicial. Ok, ¿y qué tan apartadas de la política son estas elecciones internas de la FEDAES? Pregunto esto porque leyendo algunos artículos de otros abogados decían, miren, tenemos que votar por aquellas personas capaces, primero, y con compromiso también, ya lo decía el licenciado Díaz, o sea, necesitamos una Corte Suprema de Justicia fortalecida y con personas con las competencias necesarias para defenderla. Y tú también decías, Jaime, tenemos que devolverle la credibilidad a este órgano de Estado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan alejadas de la política están estas elecciones internas? Porque incluso ahí vemos carteles y todo, vota por, no sé qué tanto se conocerán o no se conocerán entre los abogados como para que haya que andarse difundiendo de esa manera. Bueno, tendría que estar alejado en la medida en que la votación debe de ser, en este caso, por experiencia, por méritos, por trayectoria. De hecho, por eso no son populares, de elección popular, los cargos de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, sino son votaciones de segundo grado delegadas a través de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la realidad? Cada abogado obviamente debe de tener o debería de tener algún tipo de opinión política o de simpatía partidaria política, que son cosas distintas, opinión política y simpatía partidaria política. Yo no le puedo decir, y creo que es casi imposible decir, qué movimiento partidario se haya dado allí bajo el agua, porque en la superficie del agua eso no es aceptable y está realmente fuera de los parámetros tanto de la FEDAES como desde luego de cada una de nuestras asociaciones, por lo menos del Centro de Estudios Jurídicos. Ok, Jaime. Sí, Jaime. Bueno, una característica innata de todo magistrado naturalmente es la independencia. La independencia es una característica de los sistemas democráticos y republicanos. El Centro de Estudios Jurídicos, el cual nos honró a Francisco y a mí participar como candidatos, realizó más bien una selección previa de diferentes candidaturas, postulando desde luego a quienes ellos consideran pueden ofrecer perfiles adecuados para la alta magistratura. Desconozco en particular cómo las otras asociaciones de abogados y de jueces también, porque participan muchos jueces, han hecho su proceso de preselección de los candidatos. Naturalmente, algo que es importante y por eso, al igual que Francisco, yo participo por segunda vez en un proceso de esta naturaleza. Me gusta hacerlo y estoy convencido que la elección de la FEDAES es un buen mecanismo de participación, pero además porque nos permite en vitrinas como la que tenemos en este momento con ustedes, exponer cuáles son nuestras ideas y con ello estar sujetos al escrutinio de la sociedad.
Sobre el procedimiento de la FEDAES y esta elección a la que se van a someter ustedes este domingo, pues uno lee de todo, Jaime y Francisco. Hay quienes, bueno, hubo en ocasiones pasadas abogados que hasta hacían proselitismo con fiestas en la playa, ¿verdad? Sí, siempre, o sea, siempre se hacen este tipo de, como eventos, ¿verdad? Vaya, pero son libres, pues, ¿verdad? Ajá, O sea, pero de lo que se habla también es que hay organizaciones de abogados que pueden ser fachada de partidos políticos o que son organizaciones de garage. ¿Es esto cierto? ¿Sucede esto en la práctica en esta elección de la FEDAES, Jaime y Francisco? Bueno, si son de garage o si son fachada de partidos políticos, yo no lo puedo afirmar. Lo que sí puedo afirmar efectivamente es que hay algunas asociaciones que organizan, digamos, su publicidad o su presentación de candidatos en fiestas, en almuerzos, en cenas, en regalar, ahora me decían, botecitos de alcohol gel con la fotografía del candidato o tarjetas de presentación. Yo recuerdo una que decía, vale para una entrevista con el magistrado fulano de tal. En fin, una serie de actuaciones que están absolutamente alejadas de la seriedad, de la responsabilidad, de la ética con que debe comportarse quien pretende llegar a ser magistrado. Aquí lo que tenemos que hacer, por una parte, es poner sobre la mesa nuestra trayectoria, nuestras propuestas de trabajo, que las llevamos cada uno de los candidatos del Centro de Estudios Jurídicos y que sobre eso nos voten. Pero no porque uno cuenta chistes de manera más simpática o tiene un bonito rancho en la playa y ahí se puede pasar alegres, definitivamente. Los abogados entonces tienen que, los que están llamados a votar, pues sí, pensar en el futuro, en ese tipo de situaciones. En esa seriedad, ¿verdad? Ajá, porque pues sí, yo entendería, la ciudadanía entiende que ustedes se tienen que dar a conocer entre su gremio, que son los votantes, ya lo decía Jaime, son 30,000, más de 30,000 afiliados que podrían llegar a votar. Y es necesario darse a conocer. El punto es la forma de darse a conocer, Jaime, porque me entendería yo que ustedes se reúnen con grupos de abogados a conversar, a darle sus puntos de vista, qué piensan hacer, si llegan a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y eso es totalmente válido. Sí, yo coincido totalmente contigo, Diana Verónica. Los abogados, bueno, El Salvador es un país pequeño donde todo el mundo se conoce. Ahora imagínense también en el gremio de abogados. Todos los abogados de alguna u otra manera nos conocemos o tenemos un conocido en común. Creo que más importante que apostarle a los rostros en los desplegados que se hacen a las afueras de los centros judiciales, creo que lo más importante acá es el debate de las ideas, de cuáles son las propuestas. Si tú te fijas, y voy a hacer una crítica constructiva al gremio de abogados, pero las propuestas están muy vacías de contenido, son muy superficiales. Y yo creo, y lo repito, espacios como estos en que la ciudadanía pueda conocer cuál es el pensamiento, cuál es la visión que tienen determinados candidatos a un órgano tan importante como es la Corte Suprema de Justicia. Yo quizá lo voy a decir con mucha confianza entre ustedes. ¿Y nadie se va a dar cuenta? Que nadie se... Sí, mira, a ver, ¿sabes cuál es el mal de estas elecciones? Voy a hacer esta crítica constructiva, que los abogados únicamente pensamos en el gremio. Porque son los abogados los que van a votar, quiero quedar bien con mis colegas abogados porque ellos van a ser los que van a votar. Para mí eso es una distorsión, porque en definitiva el servicio de justicia es hacia la sociedad, es hacia la ciudadanía, y yo por eso de verdad me alegro mucho que diferentes organizaciones de la sociedad civil son observadores y son veedores de este proceso. Jaime y Francisco, vaya, esta es la elección interna, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa llegarán 30 nombres, 15 del Consejo Nacional de la Judicatura y 15 de esta elección del domingo. Luego viene el otro proceso, que es
en la Asamblea Legislativa. Confírmenme si es correcto que la siguiente legislatura es la que será la encargada de esta elección de segundo grado. Efectivamente, Tony, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional anterior que determinó efectivamente eso, y yo creo que con muy buen criterio democrático, que cada asamblea solo tenga la facultad de elegir una vez Corte Suprema de Justicia. De modo que el mandato popular pues tenga la oportunidad, digamos, de renovar la asamblea, y con eso la nueva asamblea renovar, si le parece, en la dirección que considere, a los nuevos magistrados de corte. Por eso es que el 30 de junio finaliza el periodo de los que tienen que ser renovados. Es así, ¿verdad? Correcto. Para esa fecha deberían de estar los nuevos. ¿Han tomado en cuenta ustedes, o me imagino especulado sobre la nueva configuración de la aritmética legislativa que podría existir después del 28 de febrero? Claro, Tony. Sí, gracias, Francisco. Sí, en efecto, bueno, reiterar lo que mencionó Francisco hace unos minutos. Existe esta jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que básicamente, para que nos entiendan muchos, es una legislatura, una magistratura, ¿verdad? Por supuesto que todos los candidatos, no solamente por la FEDAE, sino también los candidatos, y que son bastantes, por el lado del Consejo Nacional de la Judicatura, tendríamos o debemos de tener presente que es la nueva Asamblea Legislativa la que elegiría a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto una nueva conformación tal como se avisora. Ok, tomando en cuenta esto, y disculpen, pero de acuerdo a la trayectoria siempre se ha hablado que las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa respecto, por ejemplo, a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se da más en términos políticos que en términos en realidad de competencias. ¿Cómo piensan enfrentar esta situación de resultar? Porque primero tienen que resultar seleccionados dentro de las elecciones internas de la FEDAES que van a ser este domingo. ¿Cómo piensan enfrentar esta situación? ¿O qué piensan al respecto? En realidad hay hay un desequilibrio respecto a los criterios que hay que tomar para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en estas elecciones que se dan dentro de la Asamblea Legislativa. Dos cosas de Ana Verónica. Uno, que ya señalaba Jaime, esta elección es importante no solo para los abogados, sino que para la ciudadanía. En la medida en que la ciudadanía esté informada, esta debe hacer presión sobre el gremio de abogados por las vías particulares, personales, familiares, etcétera, para que haga una buena elección. Ahora, puestos en la realidad de cómo estaría conformada, digamos, la Asamblea, cómo ha funcionado después de los acuerdos de paz, que es cuando realmente nace la democracia, la posibilidad de construir democracia en El Salvador. Ha funcionado en base a dos partidos mayoritarios que se ponen de acuerdo con un tercero para lograr una mayoría para la toma de decisiones. Y en esa bipolaridad con un tercero de por medio es que se estableció el sistema de cuotas, en donde cada partido pone a la persona con la que tiene simpatías. Esa práctica es en gran medida responsable de que no se haya desarrollado la institucionalidad democrática suficientemente en el país. Y como esa práctica les está cobrando ahora cuentas, yo confiaría, esperaría que los diputados hayan madurado y en esta oportunidad realmente se preocupen por elegir a quienes garanticen la institucionalidad y no precisamente a sus cheros. Es que y eso, uno lo que enhorabuena, escucha, y si no, pues enhorabuena también. Uno lo que escucha, Francisco, y tanto año en esto del periodismo, ¿verdad? Es que los partidos políticos al final pues presentan una lista corta, ¿verdad? Una lista corta de candidatos. Cada partido pues presenta, luego comienzan las coincidencias y muchos de los criterios, y hay que decirlo, es elegir magistrados que a la hora de que vean mi caso en probidad, pues no me afecten a mí.
por ahí va la cosa. O las decisiones tomadas en la Asamblea Legislativa que no me afecten desde la Corte Suprema de Justicia. Sí, precisamente, perdón, Francisco. Adelante. Justamente se necesitan magistrados independientes y también valientes que tengan la cintura necesaria como para soportar cualquier tipo de presión. Claro, creo que no somos ingenuos, ¿verdad? Cómo ha operado hasta el momento la forma de elección de muchos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No voy a generalizar porque hay también en estos más de 25 años buenos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Creo que es donde la ciudadanía tiene que ejercer mayor control y vigilancia. Ojo, no solamente del proceso de elección, como dije, de la FEDAES, sino luego en la siguiente etapa, cuando el Consejo Nacional de la Judicatura envía el listado de 30 nombres, tienen que extremarse las medidas de publicidad, de apertura, conocer cuáles son los perfiles de cada uno de los candidatos. Creo que hasta ahí pueden llegar las buenas intenciones, las sanas intenciones de quienes estamos participando. No podemos cambiar una realidad que es muy dura en nuestro país, y yo me atrevería a decir que no son solamente los diputados los que eligen, son los grupos de interés que están detrás de los diputados. Exacto. Yo creo que ya hablamos bastante sobre la realidad en el país hoy por hoy de este proceso, que tiene sus complicaciones. Y a lo que están ustedes enfrentándose. Sí, ahora, vayamos a ver qué proponen ustedes como representantes del Centro de Estudios Jurídicos. Francisco, por ejemplo, en caso de llegar hasta la etapa final y lograr una magistratura, y yo no sé si así es, ¿en qué sala se ve usted? Porque creo que lo van rotando por años y ahí usted nos va a explicar. A excepción de la sala de lo constitucional. A excepción de la sala constitucional. ¿En qué sala se ve usted y cuáles serían sus aportes al país desde la Corte Suprema de Justicia? Bueno, primero para aclarar, la Asamblea puede elegir con nombre y apellido a los miembros de la Sala de lo Constitucional. A los demás no puede elegirlos, no puede asignarlos a ninguna sala. Esa es una asignación que se realiza internamente ya en el seno de la Corte Plena. Y en cuanto a la pregunta específicamente, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido tanto en el Consejo Nacional de la Judicatura años atrás, como más recientemente en la Superintendencia de Competencia, es en la Sala de lo Contencioso Administrativo donde creo que podría aportar lo mismo que, debo decirlo, en la Sala de lo Constitucional. Solo que la Sala de lo Constitucional es la más alejada, digamos, en este momento, precisamente porque solamente un magistrado de la Sala de lo Constitucional va a renovarse. Entonces, esas serían, digamos, mis preferencias. No me gustaría y difícilmente aceptaría estar en una sala de lo penal que constituye el derecho penal un subsistema de administración de justicia, el subsistema penal, que requiere mucho conocimiento de una materia tan amplia y tan vasta. Yo creo que el gremio, cualquiera que tome la decisión de a dónde colocar a Francisco Rodríguez es la de lo contencioso. Sí, por su experiencia, o sea, idoneidad, ¿verdad? El tema de la idoneidad. Solo una situación para aclarar, Francisco y Jaime, entonces, a la próxima Asamblea Legislativa le corresponde elegir estos nuevos 5 magistrados y uno de ellos sí tendrá que ser elegido para la Sala de lo Constitucional, que sería el magistrado presidente que actualmente está, que sería el que finaliza su periodo. Es así, ¿verdad? Y los otros 4 entonces sería Corte Plena. Pineda Navas es el que sale. Es correcto, Diana Verónica. Ok. Pero, perdón, entiendo que no necesariamente tienen que elegir magistrado presidente al que corresponda. Sino que es para la sala, ¿verdad? Es para la sala. Para la sala. Pero puede la Asamblea variar la presidencia, entiendo. A lo mejor estoy ahí Jaime, fuera de lugar. Yo creo que Jaime lo vemos en la Sala de lo Constitucional, ¿o no?
Bueno, aclarando esto que mencionaba Francisco, sí, no necesariamente se puede nombrar, digamos, bueno, sí va a haber un nuevo presidente de la Corte Suprema, eso es un hecho, porque el doctor Pineda Navas finaliza su periodo. Ajá. Podría ser uno de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional o pudiese ser uno de los nuevos magistrados que integren el Pleno a partir del 1 de julio. ¿A dónde te ves tú, Jaime? Yo trabajé durante mucho tiempo en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Yo era el coordinador del área de Derecho de Familia. Tengo mucha experiencia en materia de casación, que es un recurso extraordinario que mira la Sala de lo Civil. Tengo muchísimos amigos y amigas ahí en la Sala de lo Civil. Yo particularmente me sentiría comodísimo en la Sala de lo Civil. Vaya. Ajá, porque tienes una vasta experiencia. Va. Y ahí los vamos leyendo a ustedes en el tema de la idoneidad, fíjate, porque pues sí, esto es bien importante. Uno debe de ponerse en los zapatos y decir, bueno, ¿para dónde voy? Para lo que sirvo, pues, en realidad. ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué conocimientos tengo? Exacto. Bueno, en el caso de Jaime, ya nos decía que estuvo en la Sala de lo Civil. Licenciado Rodríguez, ¿usted tiene experiencia en la Corte? Diana Verónica, mire, solo quiero que me ubique mejor mi apellido. Fíjese que me han estado diciendo ustedes licenciado Rodríguez. Díaz Rodríguez. Sí, llevo el segundo apellido Rodríguez, pero todo el mundo me conoce por Chico Díaz. Tiene razón. Es cierto. Y vaya pues, Chico, vaya. Mauricio Pérez le pusieron porque si no, más Campos. No van a saber de quién Miren, estamos hablando. vayan a hacer que voten por otro, ¿verdad? Pues sí. Tiene razón. Sí, vaya. sí. Chico Díaz, Pero porque así Chico, es conocido. Pues empezamos con licenciado. Oye, Chico. Chico Díaz. Para conocer más de su trabajo, ¿tiene experiencia en la Corte? Mire, en la Corte internamente no. Desde el Consejo Nacional de la Judicatura tengo experiencia en el manejo general de la Administración de Justicia. Y de hecho, por eso y por toda la experiencia nada despreciable que yo hice como fundador y director ejecutivo de la FESPAD, acumulé mucho conocimiento en materia justamente de la administración de justicia, que no es redundancia, sino que así es. Así es, ¿verdad? Ajá. Administrar la administración de justicia. Exactamente. Ajá. Entonces eso me permitió ser consultor, hacer investigaciones para la OEA, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y después incluso llevar adelante un programa nacional para la creación de la defensa pública gratuita en Haití. Entonces, yo he estado preocupado y ocupado en el tema de la administración de justicia desde hace ya bastante tiempo. Creo que algo he aprendido ahí como para poder aportar también. Okay. Y de las cosas que hay que cambiar, que usted dice, bueno, me metí a esto, ¿verdad? No solamente por el tema de la institucionalidad, fortalecer nuestra democracia, pero en caso de llegar, vaya, a la Sala de lo Contencioso Administrativo, ¿qué cosas hay que hacer? O sea, ¿qué cambiaría Francisco Díaz? ¿O qué implementaría? Vaya. Justamente en la Sala de lo Contencioso Administrativo quizás sea donde menos hay que trabajar ahorita, porque se está estrenando prácticamente la nueva jurisdicción contencioso administrativa, que antes se reducía a la Sala de la Corte Suprema de Justicia de lo Contencioso Administrativo, y ahora hay ya cámaras y jueces distribuidos en todo el país. Entonces ahí habría que hacer cambios. Pero mire, ya que me da la oportunidad, y voy a ser breve para que tengamos tiempo ambos, yo he formulado una propuesta de temas de trabajo. Voy a leer los enunciados y si después tenemos tiempo y les interesa, profundizamos un poco. El primero ya está dicho: defensa y consolidación del Estado de Derecho. El segundo, aplicación del principio de máxima publicidad y transparencia en las actuaciones de la Corte Plena y de las salas. Cero a la corrupción va vinculado con esto, fortalecimiento de la sección de probidad, de las secciones de investigación tanto profesional como de jueces. Tercera línea, formación judicial especializada. Aquí tuvimos en el año 2000, cuando yo estuve en el Consejo justamente, un excelente programa de formación inicial para jueces que después por intereses se dejó morir.
ese programa, en acuerdo con el Consejo, hay que recuperarlo porque eso es abonar la función jurisdiccional desde la raíz. En cuarto lugar, la educación legal popular. Para que el derecho se realice, se necesita normas, evidentemente, instituciones que hagan cumplir esas normas y conciencia ciudadana, conocimiento, cultura legal, respeto a las instituciones. Eso, si no lo hace el órgano judicial en El Salvador, no lo va a hacer nadie. Y es muy bonito el trabajo que hizo la sala de lo constitucional anterior, de divulgar la Constitución impresa, pero eso se puede hacer ahora a través de los medios digitales de manera multiplicada por 100. Me recuerdo que andaba el ex magistrado Florentín Meléndez, ¿verdad? Tuvo una campaña en donde andaba de lugar en lugar, se reunía en cabildos abiertos, por así decirlo, en los parques, dando a conocer la Constitución y emitió esta Constitución de bolsillo, que por cierto nosotros la tenemos. Tan es así que de tanta sentencia, pues yo ando una conmigo siempre. Sí, ahí está. Nosotros andamos nuestra Constitución de bolsillo, que es sumamente práctica, y entendería que a esto se refiere, licenciado Díaz, perdón, Chico Díaz, a esto se refiere porque, y lo conversamos con Tony, si es que este país lo que necesita es educación, y en la escuela, en el colegio nos deberían de hacer entender qué es la Constitución de la República y para qué sirve. Efectivamente, por eso digo yo, ese esfuerzo es inspirador, ese que hicieron los colegas anteriores, pero hay que potenciarlo a través de las redes. Hay que crear historietas, personajes que expliquen de manera comprensible, porque ojo, no es tan fácil, ¿verdad? De manera comprensible los principios constitucionales fundamentales y los de aquellas ramas del derecho que están como más inmediatas al ciudadano. El derecho de familia, el derecho civil, el derecho penal, lamentablemente, y el administrativo, que le da oportunidad al administrado de defenderse frente a los abusos del poder. Eso hay que trabajarlo. Muy bien. Ahora vamos con Jaime. Sí, perdón, Francisco. Adelante. Sí, le íbamos a dar la misma oportunidad a Jaime, porque ya lo dijo él, me veo más en la sala de lo civil. ¿Qué implementaría de nuevo en caso de llegar, Jaime? Mira, yo no puedo comprometerme a algo que no pueda hacer lo suficientemente bien. Entonces, como para mí es un principio de mi vida y creo que también ético, ¿verdad? Por supuesto, creo que la experiencia y el conocimiento que uno ha adquirido a través de sus años en el ejercicio de la profesión deben servir para aportar a la Corte Suprema de Justicia. Desde mi experiencia y conocimiento en materia de transparencia, mi visión de la Corte Suprema de Justicia es convertirla, o al menos posicionarla, como una entidad líder en el combate a la corrupción en el país. Actualmente yo trabajo para una empresa estadounidense que apoya el fortalecimiento de diferentes instituciones en El Salvador. Nosotros apoyamos, por ejemplo, el Grupo de Trabajo Interinstitucional Anticorrupción, llamado GETIAC, y la Corte Suprema de Justicia forma parte de este grupo de trabajo interinstitucional. Creo que la corrupción es un fenómeno que atrasa o retrasa más bien el desarrollo en el país y que tanto la comunidad nacional como internacional, sobre todo la comunidad internacional, tiene sus ojos puestos en El Salvador, y no solamente en el país, sino además, diría, en el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador. Creo que la Corte Suprema de Justicia debe asumir un rol protagónico en esta materia. Es una exigencia internacional. Esto pasa también, Diana, Verónica y Tony, por fortalecer las unidades administrativas de control al interior de la Corte Suprema de Justicia. Vale decir, sección de probidad, el Departamento de Investigación Judicial y
la sección de investigación profesional. Como dije al principio, hay encuestas de opinión que señalan que la Corte Suprema de Justicia es vista donde existe mucha corrupción. Le voy a llamar la corrupción cotidiana, aquella corrupción que un juez hace con otro juez, donde le dice, mira, yo necesito que un familiar mío tenga trabajo, me le puedes dar oportunidad en tu juzgado. Ah, sí, a cambio que tú también me ayudes con otro amigo o familiar para que me dé una plaza en los juzgados. Sí. Eso es corrupción cotidiana. Nepotismo cruzado le llaman a eso. Es nepotismo cruzado. Y a ver, la Corte Suprema de Justicia, además, es muy opaca, lo debo decir de esta manera, en sus procesos de elección y nombramiento de jueces de primera instancia, jueces de paz, magistrados de segunda instancia. Si bien es cierto, es el Consejo Nacional de la Judicatura el que envía las ternas, no se conocen públicamente cuáles son los criterios que la Corte en pleno elige para nombrar a determinado juez y por qué no nombrar a otro, por ejemplo. Entonces, estos estándares de transparencia, que es mi materia, además, yo aportaría a la Corte Suprema de Justicia. Okay. Y en segundo lugar, por mi experiencia en el organismo de mejora regulatoria, y esto es muy importante, pero es muy importante, nosotros necesitamos procesos judiciales que sean ágiles, que sean oportunos. No necesitamos procedimientos engorrosos, burocráticos, que lo que desalientan en última instancia es el clima de inversiones en el país. Si un inversionista quiere apostarle a El Salvador, te va a preguntar cómo funciona el sistema judicial. Y si vos le decís, mira, el sistema judicial te resuelve demandas en 1, 2, 3, 4 años, ese inversionista se va a alejar del país, porque no existen las condiciones suficientes como para que se pueda generar un buen clima de negocios en El Salvador. Yo le apuesto al fortalecimiento del sistema de información, comunicación y publicidad de la Corte Suprema de Justicia. Es necesario, es urgente la automatización de los procedimientos. Si bien la digitalización es como el culmen o la parte final, es importante que se evalúen los procedimientos. Se dice que no se puede mejorar lo que no se mide. Nosotros, en el proyecto actual, nosotros trabajamos con otras instituciones creando plataformas electrónicas para que la resolución de sus casos puedan ser lo más oportuna posible, porque eso necesita la gente, necesita justicia de calidad, pero también necesita justicia oportuna. Muy bien. Francis, perdón, Tony, ¿tenías algo? Sí, lo que pasa es que les quiero preguntar sobre, ahí en la Corte Suprema de Justicia, a ver, ya lo decía Jaime, a veces muy poco se sabe de los procedimientos internos de lo que ahí sucede. Digamos que los diputados están más ventaneados, vaya. Están más ventaneados por la prensa y todavía sí, ahí pasan cosas. Pero en la Corte Suprema de Justicia ahí se cierran las puertas y no sabes qué pasa allá adentro. Y creo que Jaime ha hablado un poco de transparentar esa situación. Es porque la Corte Suprema de Justicia y el tema de la aplicabilidad de las leyes así es, o puede abrirse con voluntad política la Corte Suprema de Justicia, los nombramientos, vaya, de los que mencionaba Jaime, o sea, ¿se puede hacer o es algo? Porque nunca ha sido así la Corte Suprema de Justicia, ahí no sabes qué pasa. Ajá, o sea, siempre, a ver, esta transparentar los procesos y transparentar lo que se discute y transparentar lo que se está investigando, ¿es posible entonces en la Corte Suprema de Justicia? Jaime y Chico. Francisco, ¿quieres primero tú? Vaya, iba a hacer referencia a Jaime precisamente a la experiencia y conocimiento tuyo en el Instituto de Acceso a la Información Pública.
En la propuesta mía va el tema de publicidad y transparencia. Mira, en general deben de aplicarse los criterios de máxima publicidad para en el trabajo tanto de la Corte Plena como de las salas. Esto quiere decir que salvo aquellos temas en donde hay información reservada, ya sea por las partes del caso que se está conociendo o porque el organismo está en proceso de deliberación, de formulación de sus proyectos de sentencia y que por esas razones deben de quedar reservados, todo lo demás debe de estar a la vista del público, lo que ya señalaba Jaime. Entre el proceso de propuesta de candidatos que hace el Consejo Nacional de la Judicatura y el nombramiento de los jueces que hace la Corte Suprema de Justicia, hay un desconocimiento de lo uno y de lo otro, cuando eso tendría que estar puesto literalmente a la vista de todos los ciudadanos. Por otra parte, no veo por qué no el órgano judicial, a nivel de su cabeza y de todas sus dependencias, no rindan cuentas, como se acostumbró y que lamentablemente se está perdiendo esa costumbre también hace unos años. Rendir cuentas, ¿qué hemos hecho? Se administra el 6% del presupuesto nacional desde el órgano judicial, que es lo que le corresponde conforme a la Constitución. Bueno, pues de eso queremos saber cómo se ha administrado, en qué se ha administrado. Todo eso, todo lo que, toda esa dimensión tendría que ser pública. Chico, precisamente sobre ese tema de utilización del 6% del presupuesto, con Tony siempre nos hacemos esta pregunta. Se dice que, digamos, por ejemplo, los juzgados ambientales fue un poco difícil que iniciaran su labor porque decían falta presupuesto, o que en un juzgado también falta personal, o que le falta el equipo, o la automatización, la digitalización, por ejemplo, de la documentación, hace falta presupuesto. Pero por el otro lado, también se dice, bueno, es que de acuerdo a las economías que hemos tenido en el año, entonces vamos a dar un bono a fin de año. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo es? Pues hace falta presupuesto para implementar situaciones que se deben hacer, pero por el otro lado se habla de economías y entonces de dar un bono. ¿Este tipo de situaciones deberían dejar de suceder en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, voy a tomar, con tu permiso, Francisco. Adelante, por favor, Jaime. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia debe invertir en infraestructura tecnológica, Diana Verónica. Creo que la pandemia ha dejado al descubierto los terribles retrasos que tenía la administración pública en el país, ¿verdad? Donde era imposible conectarte a través de un medio telemático. A partir de la pandemia, hay que reconocerlo, la Corte Suprema de Justicia ha dado algunos pasitos de bebé. Ha implementado, por ejemplo, un sistema de notificaciones electrónico, inclusive hay una nueva tarjeta de abogado que está, digamos, con algunos vínculos informáticos. Creo que el tema también de las prestaciones laborales que actualmente tienen los empleados judiciales es un derecho conquistado por ellos, ¿verdad? Yo por lo menos no entraría a discutir, digamos, lo que por derecho de trabajo les corresponde a ellos, pero sí enfocaría, orientaría los esfuerzos de presupuesto de la institución a nuevos paradigmas, a ideas disruptivas, como es en este caso la tecnología. Francisco ha mencionado que, de acuerdo a la Constitución, la Corte Suprema de Justicia tiene un presupuesto del 6%. Esto, traducido en dinero, es poco menos de $300 millones en el año. Creo que la Corte Suprema de Justicia, insisto, debe dar ese salto de calidad a las tecnologías de la información. Y ojo, hay muchos cooperantes internacionales que están dispuestos a invertir en las instituciones del país. La digitalización es también un gran medio de transparencia. El ejemplo mundial es Estonia,
Estonia es un gobierno digital y es un país que gracias a esa tecnología está posicionado como un país bastante transparente. ¿Por qué razón? Y lo voy a poner con un ejemplo sencillito. Si yo trabajo de manera artesanal, recibo un expediente, ese expediente puede dormir el sueño de los justos en el despacho. O como se dice mediante una alocución popular entre los abogados, el juez engavetó el expediente porque no lo quiere resolver. Pero ¿qué tal si tú tienes ese expediente ingresado en una plataforma electrónica y el usuario, y no solamente el usuario, cualquier persona puede conocer cuál es el tracking, cuál es el proceso. El avance del proceso. El avance del proceso. Eso es publicidad, eso es apertura. Chico. Hay que caminar por ahí y yo diría que además tiene que elaborarse un plan de desarrollo, de inversión de mediano y largo plazo. No puede ser anualmente a lo que va saliendo. Hay necesidades, bueno, ya Jaime señaló una prioridad muy importante, pero hay otras necesidades que tienen que ser resueltas también. Las sedes de los tribunales, sobre todo de los tribunales de paz, con mucha frecuencia no son las de mejores condiciones. Eso hay que atenderlo también. Los centros integrados de administración de justicia, está muy bien que sean edificios funcionales y todo lo demás, pero no necesariamente lujosos. Entonces tiene que hacerse un plan de inversión muy razonable y muy razonado, de mediano y largo plazo, y una vez más, puesto al conocimiento de la población definitivamente. De otra manera, el órgano judicial no recuperará, o mejor dicho, no conseguirá jamás salir de ese cuestionamiento sobre su funcionamiento, sobre su corrupción, sobre su encerramiento. Ok, ustedes llegan con nuevas ideas. Y no tiene nada que ver con el partido político, ¿verdad? Cuidado. No. Por eso lo aclaro. En el sentido, es que escuchándolos a ambos, quieren llegar a hacer una reingeniería interna. Ella lo decía, Jaime, uno de los principales situaciones que hay que combatir es la corrupción, ¿verdad? De lo cual ha estado señalado el órgano judicial desde muchos años atrás. Pero para hacer todo esto se necesita la decisión de los 15 magistrados de Corte Plena. Y yo me recuerdo que hace dos Cortes Supremas de Justicia hubo fricciones fuertes entre magistrados para quitar privilegios, como por ejemplo el tema de los vales de gasolina, de vehículos, de motoristas. O sea, estas decisiones deben de ser, todos deben andar en la misma sintonía y de reconocer que han habido errores. ¿Están ustedes dispuestos de llegar a ser magistrados, a señalar estas diferencias, a hacerlas públicas? Jaime, tanto que estaba hablando de hacer público todo lo que sucede y las decisiones que se toman y los argumentos con los cuales se toman. Así es, Diana Verónica. No hay mejor antídoto para ganar esa confianza y recuperarla que la transparencia. Y se necesita de magistrados firmes, valientes, que tengan esa cintura que pueda no solamente hacer que uno predique con el ejemplo, sino también que los ojos de la sociedad y de la comunidad internacional estén puestos en la Corte Suprema de Justicia. Yo insisto bastante, hay mucho interés en la comunidad internacional para tener una Corte Suprema de Justicia a la altura de estos tiempos. Naturalmente, no viene la transparencia de la noche a la mañana. Como recuerdo que un amigo decía, el borracho no va a dejar de tomar de la noche a la mañana. Perdón ahí la expresión, ¿verdad? Pero para que nos entiendan muchas personas. Sí. Necesitamos hacer cambios al interior de la Corte Suprema de Justicia, llevar modelos de integridad institucional, que sus empleados, los jueces, conozcan más de la integridad pública, de la ética, de la transparencia, pero también necesitamos una sociedad vigilante
del quehacer de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quiero cerrar este momento con un ejemplo. Cuando yo estaba en el Instituto de Acceso a la Información Pública, se pidió información sobre la agenda de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La respuesta fue que la secretaria de los magistrados no conocía cuál era su agenda. Es decir, no conocía a quién residía, no conocía si atendía a algún medio. Entonces, me parece que eso, además de ser una burla a la ciudadanía, un compromiso personal que yo asumo es hacer pública mi agenda como futuro magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A ver, son las 9:02. Pregunta rápida y última porque se nos acaba el tiempo para ambos. En la Corte Suprema de Justicia hay una oficina, hay una sección que se llama sección de probidad, que pues lo que yo entiendo es que aplica la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Vigila la honradez de los funcionarios y empleados públicos, previniendo, detectando y sancionando el enriquecimiento ilícito en el desempeño de sus funciones. Vaya. Y la tal famosa oficina, sección de probidad, pues ha sido llevada, traída, le quitan, le ponen, le dan, le restan. Exacto. ¿Qué podrían hacer ustedes para fortalecer esta oficina? Ojalá tengan chance de invitar a Martín Martínez, otro de nuestros colegas candidato a magistrado por el Centro de Estudios Jurídicos, porque él tiene ya un trabajo avanzado en esto. Pero por el momento lo que yo puedo decir es lo siguiente. Como bien lo ha señalado Tony, la sección de probidad con una ley antigua de 1959 prácticamente era desconocida hasta hace un tiempo, cuando el licenciado José Eduardo Pino Cáceres, le dio un respiro, un rejuvenecimiento y empezó a organizarse, a mejorar internamente y a hacer una labor de vigilancia. ¿Qué ocurrió entonces? Se le pidió información sobre cuestiones bancarias a la entonces canciller de la República y a otros altos funcionarios del gobierno del presidente Flores, y la Corte en pleno lo que hizo fue darle un golpe a la sección de probidad y callarla. No es sino hasta que llega a la Sala de lo Constitucional de 2009-2018 que vuelve a tener espacio y que vuelve a tener importancia, digamos, la sección de probidad. Sí, bueno, ahí en primer lugar hay que hacer una nueva ley, porque aquella era para una administración pública reducida y antigua. Ahora tenemos una administración pública muy grande y además bastante más moderna que entonces. Y hay que dotarla de los procedimientos y de las facultades suficientes para que pueda actuar con autonomía, dando cuenta de su actuación, sujeta a sanciones si produce algún abuso, pero sobre todo con independencia, pues, para que sus dictámenes sean punto y aparte, no estén sujetos a la comisión de jueces o no estén sujetos al magistrado que es el vínculo con la Corte Plena. Ahí se necesita realmente trabajo en profundidad. Y como antes se ha señalado ya también por Jaime, tecnificar, digitalizar ese trabajo. Jaime, rapidito, por favor, porque nos queda poco tiempo. Y hay que hacer una pregunta todavía aquí de la audiencia. Gracias. Bueno, mi experiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública, junto con la Sala de lo Constitucional en aquel entonces que señala Francisco, apoyamos el fortalecimiento de esta unidad haciendo públicas las declaraciones de patrimonio. Hoy en día las declaraciones de patrimonio de los funcionarios están bajo el más secreto, están cerrados con esta información. Yo gestionaría recursos, digo, a través de organismos internacionales también que están muy interesados, para fortalecer técnica y administrativamente a la sección de probidad. Muy bien. Muy bien. Pregunta aquí Ivania García. Quiero preguntar si se puede votar aunque el carnet de abogado no esté vigente. Sí, perdón, con el perdón de Francisco, sí se puede
votar, aunque la tarjeta de abogado no esté vigente. Basta llevar la tarjeta, ya sea la nueva o la vieja, y el DUI. Lo importante es que esté en el padrón que va a estar en los centros de votación. Ok, los dos poseen excelente experiencia, buenas propuestas, buenas ideas para cambiar el rumbo que se posee actualmente, dice el número 7184. Sería fantástico quien quede como ganador tenga apertura y puedan trabajar juntos para poder consolidar las ideas de ambos lados. Y aquí también nos ha escrito Carlos Mauricio Guzmán, expresidente del SEC, del Centro de Estudios Jurídicos. Dice, me agrada escuchar buenas propuestas para mejorar nuestro sistema de justicia. Aprovecho para hacer un llamado al gremio en general para que acudamos a votar este 21 de febrero en cualquiera de los 14 centros de votación a nivel nacional. Feliz día a todos. Bueno, ya lo decías, Jaime, la última votación fueron aproximadamente 6,000, hay 30,000 en el padrón, y entre más participen y se pronuncien, pues muchísimo que mejor, ¿verdad? Así es, le da mayor legitimidad al proceso. Efectivamente. Bueno, tiene, 30 segundos, Francisco y Jaime, para pedir el voto de los abogados. De los colegas. Y bueno, para también los otros dos candidatos del SEG, ¿verdad? Del Centro de Estudios Jurídicos. Yo particularmente no lo pido para mí. Lo que le pido a los colegas es que voten pensando en aquellas personas que ellos consideran que garantizan la independencia del órgano judicial y el respeto, la lucha por el respeto al Estado de Derecho, pero que no vayan a votar por cherada, como lamentablemente se ha acostumbrado tanto, o por pequeñas prebendas que ofrecen malos candidatos, porque el que ofrece cosas como prebenda es un mal candidato. Definitivo. ¿Y Jaime? Jaime. Me sumo a las palabras y a la ética profesional, a la altura profesional de nuestro buen amigo Chico. Solamente le pido a los abogados que acudan el próximo domingo, 21 de febrero, a votar, y que de esta manera le vamos a dar mucha legitimidad al proceso de elección de abogados. Bueno, vamos a ver qué pasa este domingo, ¿verdad? Y si logra el Centro de Estudios Jurídicos meter a los 4. Ojalá pues tengan esa suerte, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué sucede. Lo importante es el llamado que han hecho los dos, ¿verdad? Que se vote por idoneidad, por capacidad y por compromiso, por defender la institucionalidad en el país. Señores, qué gusto, Jaime, Chico, gracias por... Empezamos con licenciado y terminamos con Jaime, Chico. Sí. Bueno. James. Una solicitud para Diana, Verónica y Tony. Ajá, adelante. Cuando pase todo esto, quedemos o no quedemos, hay que retomar estos temas, precisamente para que vaya mejorando la administración de justicia. En otras palabras, les estoy diciendo, inviten por favor a discutir sobre estas cosas, no a mí ni necesariamente a Jaime, a los colegas. Sí, no, de hecho lo hacemos, pero los tomaremos en cuenta a ustedes que conocen, por supuesto, cómo funciona esto. ¿Les parece que de aquí a un tiempo veamos, bueno, quiénes han salido electos, quiénes van a hacer las 30 propuestas, cómo se está dando el proceso interno? De no estar ustedes, por supuesto. Volverá la famosa palabra baremo, ¿verdad? Yo creo que vamos a ver qué pasa. Pero que el baremo en realidad, sí, pues sí, ¿verdad? Se apeguen al baremo, ¿verdad? Señores, un abrazo para ambos, gracias. Un saludo, gracias. Abrazos para cada uno, hasta pronto. Hasta Igualmente, muchas gracias. Buenos días. Interesante, Diana.